El único fracaso que tiene lugar solamente lo tiene en tu propia conciencia, cuando crees que no es aceptable recibir, adueñarte y abrazar a tu creación con amor y con inocencia, contemplarla, experimentarla, reconocer tu perfecta seguridad al hacerlo, desde lo cual puedes decidir si continúas con esa forma de creación o si piensas de modo diferente para enfocar las cosas de manera diferente. Es aquí donde está el truco. Es que aquella parte de la mente ha comenzado a enseñarte hace mucho, mucho tiempo qué cosas aceptar como creaciones aceptables y qué otras cosas no, de qué tomar responsabilidad y de qué negar la responsabilidad. Y ese conflicto crea la ilusión de separación. Y cuando esto se lleva al extremo, entonces una de esas cosas que llamas psiquiátricos se llena de quienes están en profunda depresión, paranoia, con ese cierto sentimiento en su ser, en la mente humana, de estar alienados y solos. El desamparo, la desesperanza, la desesperación, la ira, el odio, todo eso es síntoma de un engaño fundamental que ha tenido lugar en lo más profundo de la mente. Y ha tenido lugar porque se ha dado una larga historia donde se ha cultivado la habilidad de escuchar la voz equivocada. La voz equivocada es la del ego. Te ha enseñado a juzgar, a elegir, a seleccionar aquello de lo que te harás responsable. Cuanto más te muevas hacia esa conciencia, más difícil te parecerá tener siquiera un atisbo de esperanza de poder trascender el sentido de la separación, el conflicto y la falta de paz. Pues, ¿cuántos de vosotros, al recostar la cabeza sobre la almohada por la noche, no habéis tenido el sentimiento de no ser capaces de dormir porque todo no está yendo como se esperaba? La razón por la que no puedes dormir es porque estás juzgando tu creación. Pero es posible cultivar, precisamente, lo opuesto, de tal modo que aprendes a contemplar con perfecta inocencia todas las cosas que surgen en ese campo que es tu experiencia. Aprendes a contemplar con inocencia, y con eso, que he llamado asombro, cada sentimiento, y lo haces con una actitud de curiosidad, como mirarías una nube que atraviesa el cielo. Aprendes a mirarla, a maravillarte con ella, con su forma, su color. Y bien, ¿de dónde vino? Y aprendes a abrazarla, sabiendo que no afecta la pureza del cielo, a través del cual vuela flotando temporalmente. Y cada una de tus creaciones es exactamente como esa nube. Surge en el campo del tiempo y el espacio, la experimentas y entonces se disuelve. Cada daño que hayas conocido jamás es como una nube que comenzó a pasar por el campo de tu conciencia, pues tú estabas percibiendo las cosas de una cierta manera. Y si ese daño está todavía alojado en ti, es porque tú te estás aferrando a él. Tú sigues la voz del ego que te hace creer que estás identificado con ese sentimiento, esa percepción. Y al haber hecho eso, como eso es tú, si entonces lo dejas marchar, ¿qué crees que va a pasar? Tú desaparecerás, podrías morir. Y la mente humana entonces es aquel campo en la creación, en la conciencia, que ha aprendido a convertirse en algo que está tan identificado con las percepciones, experiencias y sentimientos que no son necesariamente confortables, que cree que si los deja ir morirá. Y así, desde nuestra perspectiva, al mirar hacia vuestros campos de energía, hacia aquellos de vosotros que todavía os identificáis con esta dimensión, parece como si estuvierais adheridos aquí, provocando una condensación de energía. Y vuestros nudillos están blancos, intentando aferrarse a la limitación, y a la culpa, y a la falta de merecimiento y a la duda. En realidad,
quieren encontrar inocencia y paz, quieren abundancia, prosperidad y alegría, pero a menudo cuando tocan esas cosas les da miedo. ¿Y por qué? Porque la verdad del reino requiere apertura, confianza, expansividad, espaciosidad. Conlleva permitir, confiar, atestiguar, dejar las cosas ir y venir, aprender a cultivar un profundo regocijo ante lo que sea que surja, viendo que todas las cosas son solo modificaciones de la conciencia misma, y entonces dejarlas ir cuando llegue el tiempo de hacerlo. Y ten por seguro que no existe nadie, ni una sola alma, que haya jamás descubierto algo, que haya nacido en el tiempo, que no haya también acabado en el tiempo. ¿Y cuánto de tu sufrimiento proviene de que te estás aferrando a un pasado sin vida e insistiendo en que lo llevas contigo todavía? Y estás haciendo eso porque en ese pasado te identificaste con las nubes que estaban pasando, reclamándolas como tu propia identidad. Y por tanto, si las sueltas, significará que tú tendrás que cambiar, que tendrás que seguir. Y la creación en sí, que fluye desde la mente de Dios, será en continuidad para siempre. Nunca dejarás de ser. Seguirás para siempre, por siempre jamás. Seguirás exactamente para siempre tal y como eres ahora. O bien permitirás que la mente de Dios fluya a través tuyo, llevándote hacia una mayor expansividad, profundizando tu reconocimiento del infinito encanto del poder de la mente de Dios. Este año entonces lo que hacemos ciertamente es embarcarnos en la vía del corazón. Y aunque se te han dado ya muchas claves, vamos a refinarlas durante este año para crear lo que podrías considerar como un sistema o vía a través de la cual puedes marchar y cultivar deliberadamente cierta cualidad de discernimiento en la conciencia, la cualidad que resulte necesaria para poder estabilizar dicho discernimiento, de modo tal que puedas llevarlo hacia todos y cada uno de los momentos de tu experiencia. Imagina entonces ser capaz de experimentar lo que sea que surja, pero sin perder el sentido de espaciosidad y de inocencia, de comodidad, que ahora experimentas en momentos fugaces. Por ejemplo, ¿conoces la experiencia de que las cosas vayan bien fuera, alrededor tuyo, e ir cantando una canción feliz cuando la vida parece ir bien? Imagina esa misma cualidad de confianza, de fe y de certeza de propósito, incluso cuando los edificios están derrumbándose a tu alrededor y la cuenta bancaria se ha secado. Imagina ser capaz de contemplar esos acontecimientos con el mismo sentido de inocencia y de asombro, con el cual mirarías a los ojos de tu amado o amada. Porque, como ves, tal cualidad de discernimiento es perfecta maestría. Ahí se descubre la perfecta paz y la perfecta libertad, la perfecta alegría y una comunión ininterrumpida con toda la creación. Y si tienes a bien recibirla, la cualidad de sentirse en unidad con toda la creación, vas a ser que se trata de lo que estás buscando como alma desde que comenzó eso que hemos llamado ego, ese hecho de identificarse con una creación, puesto que tal creación de nuevo es lo que creó conflicto y separación. Y todo lo que jamás has tratado de hacer desde ese momento ha constituido un intento de vencer a la separación, un intento de recuperar aquello que sentías que habías perdido. Y lo único que pasa es que las maneras en que lo has intentado hacer no funcionan. Un ojo de aguja es lo que los separa. En tu conciencia, el mundo de conflicto, miedo y culpa e indignidad del mundo de la verdad del reino. Ambos descansan pegados en tu propia mente. Y el ojo de la aguja que uno debe atravesar es volver a cultivar la inocencia de un niño. Y es por este motivo que a menudo enseñé que, para entrar al reino, vuélvete de nuevo como un niño pequeño.
Y el cultivo de la vida del corazón es ese camino por el cual deliberadamente, conscientemente, eliges convertirte de nuevo en algo tan inocente como un niño, como si estuvieras en el comienzo antes de ser creado. Y entonces encarnarás en esta dimensión de experiencia que parece ser tan permeable al sentido de conflicto y de separación. Entonces, por ahí se comienza. Y ahora te pido que comiences a ponerlo en práctica. Así donde quiera que estés, ya sea viendo esto con tus ojos o escuchando las palabras, detente un momento y verdaderamente hazte consciente de dónde estás. ¿Y dónde estás? ¿No estás teniendo la experiencia de estar aparentemente en un cuerpo? ¿No pareces morar en una habitación en algún lado? ¿No estás en un ambiente en el cual existen ciertos patrones climáticos alrededor? Quizás haya algunos sonidos llegando hasta tus oídos. ¿Puedes ser verdaderamente consciente de dónde estás ahora? ¿Puedes sentir el peso del cuerpo en tanto que estás de pie sobre tus pies, o bien sentado, o recostado en algún lado? ¿Notas la tensión en el cuello? ¿Notas la carrera de la mente en su discurrir? ¿Puedes empezar a llevar conciencia exactamente a lo que es, desde un lugar de inocencia y sin juicio? Tienes un dicho en tu mundo: es lo que es, y ese es el comienzo de la sabiduría. Descubrirás, por supuesto, que lo que es lo que has elegido hacer que sea. Estate por tanto donde estés ahora y decide deliberadamente aceptar completamente que lo que estás experimentando en este mismo momento no tiene otra causa que no sea tu elección de experimentarlo. Ten por seguro que cualesquiera que sean las cosas que la mente trate de decirte en otro sentido, si no hubieras querido estar completamente justo donde estás, no estarías ahí. Y si estás en un cuerpo en el campo del espacio y del tiempo, ten por seguro que lo deseaste, lo elegiste. Comienza con esto pues. No hay necesidad de juzgarlo, ni de pedir que sea diferente. Solo sé verdaderamente consciente de lo que es. Si estás sintiendo el cuerpo sentado en una silla, puedes permitir que llegue a tu mente este pensamiento: literalmente he creado esta experiencia. Algo en mí es tan grande, tan poderoso, tan vasto, está tan más allá de lo que los científicos puedan jamás averiguar, que he literalmente cristalizado en el campo de la experiencia esta conciencia de ser un cuerpo en el espacio y el tiempo. Esto ha surgido desde el campo de mi conciencia, que es el regalo que Dios me hizo y quien solo me pide que aprenda a crear tal y como Dios crea. He dicho muchas veces que el Padre te contempla y dice: esta es mi creación única y es muy buena. Pues el Padre se maravilla ante lo que tú eres, sabiendo perfectamente bien que lo que eres emergió de su santa mente. Esta es mi creación única y es muy buena. El Padre te contempla y te dice esto: pues el Padre se maravilla de lo que tú eres, sabiendo perfectamente bien que lo que eres emergió de su santa mente. De igual modo contempla tú tus creaciones y maravíllate. ¿Cómo es que puedes morar en este marco temporal en este planeta? ¿Cómo pudo ser que te colocaras a ti mismo sobre las ruedas de un automóvil y realmente fueras del punto A al B? Es un misterio y una maravilla, y nadie sabe cómo sucedió, y no obstante se hizo. La razón de que se hiciera es que todo el poder se te ha dado a ti, y así lo que tú decretes es. Porque un hombre o una mujer pueden decretar una cosa y ello será. Has decretado este momento, aduéñate de él, porque así, adueñándote de él, justo ahora,
puedes comenzar a sentir el increíble y deslumbrante poder que fluye a través tuyo en cada momento. Se trata del poder de crear. Entonces, comienza ahí, eligiendo cada día, ahora, cultivar la práctica de esta manera de la que hablamos. Pon la intención en la práctica, en cada hora de tu día, por 3, 4 o 5 minutos, de llevar esta cualidad de discernimiento a exactamente aquello que estás experimentando. Cuando el pensamiento de practicar surja, y piénsalo, ¿de dónde ha surgido ese pensamiento? Imagina que está transcurriendo tu día, uno bien ajetreado. Has ido a tu oficina o trabajo, o has hablado con amigos o comprado cosas. Has hecho quizá todas esas cosas y de repente aparece el pensamiento. Vaya, enfocarme en ser consciente de que literalmente soy el creador de lo que experimento. ¿Crees que eso ocurre por accidente? No. El pensamiento está penetrando en eso que llamas tu discernimiento consciente. Y desde lo más profundo de tu mente, que descansa justo al lado de la mente de Dios. Por tanto, el poder de generar ese mismo pensamiento es el efecto de la voluntad de Dios entrando en tu campo de ser y penetrando los velos de la distracción y brillando a través en tanto que ese pensamiento. Vaya, eso era 5 minutos cada hora. ¿Puedes sentir lo formidable que es esto? Porque estás vinculado a la mente de Dios y Dios sabe cómo llevarte de regreso a la libertad completa y a la paz perfecta y al dominio de este ámbito por entero. Por tanto, aquellos que realmente aman a Dios, aquellos que realmente quieren despertar, sentirán cierta obligación de dominar esta simple práctica de 5 minutos cada hora. Aprenderán a deleitarse y la esperarán ansiosos. Y muy pronto esos 5 minutos se extenderán a 6, y luego a 10, y 15, y 50, hasta que finalmente se haya establecido en su conciencia, como un fondo, por así decirlo, el reconocimiento de que todo lo que surge lo han decretado ellos, y que entonces es como es. 5 minutos cada hora no es mucho pedir, porque son 5 minutos cada hora siendo tú, por tanto, tal y como fuiste creado para ser, un creador, decretando aquello que te brindará tu experiencia. Y ya nunca te permitas decirte a ti mismo, vaya, estoy aquí solo porque debo estar aquí. Hago esto solamente porque, vaya, ya sabes, es lo que tengo que hacer. Toma las palabras debo, tengo y hay que. Escríbelas en un papel, contémplalas y entonces enciende una cerilla o algo parecido. Prende la esquina del papel y permite que se queme y se convierta en polvo, porque esto es un símbolo de que permites que la energía que le has dado a esas palabras se convierta de nuevo en ceniza o polvo del suelo. Limpia tu conciencia de toda identificación con esas palabras, porque todas ellas son negaciones de la realidad. Muchas veces he compartido contigo que no necesitas hacer nada. Escucha esas palabras y tómalas en ti mismo, como si se trataran de tu propia voz, pues lo son. No necesito hacer nada. No necesito hacer nada. No tienes que sobrevivir. ¿Quién te ha dicho que tenías que hacer eso? No tienes que hacer a nadie feliz. ¿Quién te ha podido decir que tenías que hacerlo?
¿Quién te ha dicho que podrías hacer a alguien feliz? No tienes por qué morar como un cuerpo en el espacio y el tiempo. ¿Quién te ha dicho que tuvieras? No tienes por qué pagar tus cuentas. ¡Qué irresponsable! ¿Quién te ha dicho eso? Literalmente no necesitas hacer nada. Eso es muy diferente a querer o a elegir hacer algo. No necesitas amar a tu familia, no necesitas honrar a tu padre y a tu madre, no necesitas adorarme o amarme, no necesitas amarte a ti mismo, no necesitas literalmente hacer nada, pues necesitar es una expresión de la percepción de que hay algo que te falta. Y como tú eres uno con Dios, no existe ni un solo momento en que te falte nada en absoluto. No necesito hacer nada. ¿Podrías permitir que emergiera este pensamiento en la mente cuando te levantas por la mañana? No tengo por qué salir de la cama, no tengo por qué ir a la oficina. No necesito cumplir esa orden. No necesito decirle buenos días a mi compañero. Literalmente no necesito hacer nada. Porque, ¿cómo puede existir el poder de la libertad de elegir y de crear cuando estás siendo gobernado por la creencia mundana de que debes ser de una cierta manera? ¿De qué necesitas ser aceptable para los demás? ¿De qué necesitas conformarte y adaptarte? ¿De qué necesitas vestirte de la manera en que otros lo hacen? ¿De qué necesitas estar comprometido a sobrevivir un día más en este mundo? Donde hay necesidad, no hay libertad. Entonces, estos son los dos primeros axiomas de la vía del corazón para ser expandidos, recordados, cultivados diariamente. Fui creado tal y como mi padre me creó para ser. Soy libre y nada puede ser la fuente de mi experiencia si no es yo mismo a cada instante. Nada tiene efecto sobre mí, sea el que sea, salvo aquello que yo elija permitir que me afecte. No necesito hacer nada. De nuevo te pediría que al menos 2 veces en cada uno de tus días, y al comienzo, te sugeriría que fuera en la mañana y en la noche, según te levantas y según te retiras, cultives durante 5 minutos ese pensamiento hasta que lo sientas penetrar hasta en los huesos. No necesito hacer nada. Llegará como si fuera un shock para tu conciencia y la mente dirá: pero ahí están todas esas cosas que tengo que hacer. Ah, ¿y qué pasará con esto y con lo otro? Oh, Dios mío, vaya. ¿Y dejará el mundo de dar vueltas si yo dejo de necesitar? Eso depende del mundo, no de ti. No necesito hacer nada. El poder de estos 2 primeros axiomas será tal que todo lo que sigue se empleará, y no obstante, todo lo que sigue es meramente una manera de regar esos 2 axiomas y de hacer que se anclen en tu conciencia. Porque cuando el ancla esté firmemente en su lugar, literalmente crearás cualquier cosa que desees, desde una perfecta libertad, una perfecta intencionalidad. Incluso trascenderás la mentalidad milagrosa, puesto que los milagros, a medida en que comienzas a abrirte a la mentalidad milagrosa, te maravillas. ¡Wow! Eso fue un milagro. ¡Qué grande! La mentalidad milagrosa es todavía una fase de la percepción, a algunos pasos de la maestría, porque la maestría llega cuando sabes que estás literalmente e intencionalmente creando, y no hay nada milagroso en ello. Decretarás una cosa y ello será. Eso es crear como Dios crea, pues, aunque Él se maravilla ante ti, Él sabe perfectamente bien que tu creación no fue un milagro. Fue realmente deliberada, nacida del puro resplandor del amor.
Dios no se sienta en su trono y dice: me pregunto si me merezco crear a mis hijos, me pregunto si soy digno de expresarme a mí mismo a través de la divina chispa de conciencia que ellos son. Una cosa como esa nunca puede entrar en la santa mente de Dios. Me pregunto si sería adecuado crear un sistema solar. Dios recibe un pensamiento o un pensamiento emana de su santa mente. Él lo decreta y así se hace. Y Él contempla todas las cosas y dice: es muy bueno. El tercer y último ejercicio que te quería proponer es este. Elige algo que hagas cada día que estés convencido de que es lo bastante ordinario como para que ciertamente no tenga ningún poder o sentido espiritual. Podría ser algo tan simple como beber un vaso de agua, lavarte los dientes o bostezar. Elige algo que sepas que haces cada día y decide que eso sea el centro de tu adoración, de modo que al hacerlo te detengas y digas: esto es muy bueno. Incluso si es algo tan simple como levantar la cabeza de la almohada, sé consciente de ello, apropiate de ello como algo autocreado. Entonces di en ti mismo, a medida que contemplas la acción: es muy bueno, he hecho esto y es bueno, lo he creado. Y de nuevo, aquellos que realmente estén comprometidos encontrarán que comienzan a disfrutar de este proceso y comienzan a aplicarlo más y más a otros acontecimientos en sus vidas. Comienzan a redespertar el gozo infantil de construir un castillo en la arena. Pues en verdad es eso todo lo que estás haciendo aquí. La conciencia es tu cajón de arena y estás levantando castillos. Y simplemente te has olvidado de disfrutarlos. Y cuando quieres liberarte de ellos, entonces te lamentas. Oh, pero si abandono esto y cambio de opinión y sigo, ¿qué le sucederá a mis creaciones? ¿Qué pensarán otros de mí? Si actúo como un niño y simplemente agarro mi palita de plástico, golpeo el castillo, voy y me tomo un bocadillo. ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Agradaré? ¿Seré aceptado? ¿Seré juzgado? ¿Seré perseguido? ¿A quién le importa? Pues las opiniones de los demás no significan nada, a menos, desde luego, que tú quieras que signifiquen algo. Y ahora llegamos a la conclusión de esta hora. ¿Qué te bloquea en tu mente? Porque incluso cuando escuchas esto, muchos de ustedes reconocen una resistencia. Esa resistencia es la energía del miedo. ¿Qué sucederá si sigo en este camino? Esa parte de tu mente llamada ego se alzará para decirte que si escuchas a este loco, aquel que algunos han llamado el salvador del mundo, te llevará por un camino de destrucción, y eso es porque la voz del ego sabe que será destruida si este camino es seguido. Tú no puedes ser destruido, no en la realidad de lo que tú eres. Esa resistencia es entonces miedo, y el miedo es una de las energías que están fuera de alineamiento con la verdad del reino. Por tanto, realmente no temas, sino continúa con fe, porque te digo que aquello que descubrirás al final de este camino es la perfecta libertad, el perfecto poder, la perfecta espaciosidad, la perfecta alegría, la perfecta paz de vivir literalmente en el reino del cielo. Entonces, la elección es tuya. Y para aquellos de vosotros que sientan que esa resistencia llega con mucha fuerza, para quienes aún me llaman en sus sueños y sus oraciones diciendo: ayúdame con esto, os digo que no están solos, porque no puedo estar más lejos de ti que la anchura de un pensamiento. Y sí, tú eres el creador de ese pensamiento. Quiero compartir contigo que yo también me embarqué en una vía así,
y cada una de esas cosas que podríamos llamar axiomas y que compartiré contigo y refinaré para ti. Muchos de estos ejercicios que iremos dándote durante este año en curso son concretamente verdades y ejercicios que me fueron dados en el tiempo en que fui iniciado por ciertos maestros esenios en la vía del corazón. Y cuando mis maestros decían, es el momento de que vayas a pasar 40 días y 40 noches en el desierto, ¿crees que no sentí también esa resistencia? ¿Crees que yo también no tuve que notar que estaba creando un pensamiento de miedo y separándome a mí mismo del de gran protección y amor de Dios? ¿Crees que no tuve que llevar mi cuerpo a lugares salvajes para poder atravesar mis propios anillos de miedo y descubrir qué es lo que había al otro lado? El camino entonces que yo he elegido es la vía que tú estás caminando. Y si nuestro camino es el mismo, entonces caminamos juntos hacia Dios. Y más allá de la ilusión y del dolor, más allá de la debilidad, de la indignidad, la culpa y la muerte. Entonces comprométete con tus ejercicios con un gran celo y una gran alegría, y sobre todo con un gran y extravagante sentido del juego. Aprende a contemplar con inocencia todo lo que surja. Y si haces estos pequeños ejercicios, es mucho lo que ciertamente surgirá. Practica entonces bien, y practica con alegría. Reconócete amado, encantador, amable, y reconoce que lo único que está ocurriendo es que un viejo sueño está siendo soltado, y que un nuevo sueño va a reemplazarlo, el sueño de merecimiento y de paz, de atención y de unión con toda la creación. Y durante este año que viene, de nuevo te digo que habrá otros que tengan cierta guía específica que darte por medio de este método, mi querido hermano. Pues una vez más te digo que no vengo yo solo a hacer este trabajo específico, sino que vengo con muchos otros que apoyan tu sanación y tu despertar. Pregunta: ¿qué experimentaste cuando fuiste al desierto por 40 días y 40 noches? ¿Cuál era el propósito de hacer ayuno? Respuesta: querido amigo, primero, el propósito del ayuno era doble. El cuerpo es ciertamente un instrumento de comunicación. Recibe y transmite lo que podrías llamar señales. Y queremos enfatizar aquí, para tu beneficio, que el cuerpo recibe señales tanto como las transmite desde tu mente. En un día normal estás habitando en una especie de campo vibratorio. Ese campo precisa que vivas dentro de cierta frontera, de tal modo que puedas efectivamente comunicarte y relacionarte con él. Por tanto, el cuerpo aprende a adaptarse al lugar donde estás colocándolo y a todo aquello para lo cual lo estés usando. Cuando el alma desea cambiar frecuencias vibratorias para poder recibir nuevas señales, es muy valioso preparar el cuerpo desviándolo de sus patrones usuales. Por ejemplo, cada vez que comes una cierta comida y lo haces diariamente, día tras día, mes tras mes, el cuerpo se adapta a esa frecuencia vibratoria, aprende cómo recibir la energía de esa sustancia, aprende a conformarse con esa sustancia, a morar con esa sustancia, y entonces utiliza la energía de esa sustancia. Cuando te apartas de ella se crea un espacio, hay un marco temporal, por así decirlo, en el cual el cuerpo ahora ya no está recibiendo las señales que le brinda esa sustancia. Y él crea, por así decirlo, una pausa. La propia inteligencia de la estructura celular del cuerpo hace una pausa. Y al detenerse, puedes empezar a enviar nuevas señales a las células para que estén abiertas, receptivas, de modo tal que puedan sintonizarse a sí mismas en nuevas frecuencias
que entonces podrán ser recibidas, aceptadas. Por tanto, se trata de una práctica muy común en las vías espirituales, ya que cuando el alma desea hacer más profundo su sentido de autoconciencia, haciendo más profunda su conexión con Dios, o como quieras entenderlo, eso que se llama ayuno, siempre ha sido de ayuda para facilitar un tal cambio, pues coloca al cuerpo en descanso, lo saca de su rango normal de experiencia vibratoria, de tal modo que pueda abrirse a sintonizar con nuevas frecuencias. Entonces el ayuno tiene dicho propósito como medio de preparación. Mas, en segundo lugar, esto también afecta a la naturaleza de la propia mente, de la mente pensante, que está enlazada con el cuerpo y con el campo vibratorio del ámbito físico. Mediante el proceso de ayuno, la mente también se hace más lenta, se hace más abierta, se crea una cierta espaciosidad en ella. ¿Y por qué es esto valioso? Porque el alma quiere empezar a enviar nuevas señales, descendiendo desde los niveles más profundos de la mente, a través de la mente pensante, hasta llegar hasta las células del cuerpo. El alma está pues tratando de volver a crear, de recrear todas esas percepciones desde las cuales has estado trabajando, toda esa estructura desde la cual tu yo más inferior, tu mente egoica, la que te lleva a lo largo del día, ha estado trabajando. Está tratando de cambiar esto. Así que el ayuno no es solo una cuestión corporal, también afecta a los mecanismos cerebrales de pensamiento, permitiendo que nuevas señales eléctricas envíen pulsos a través del cerebro y desciendan al cuerpo. Y por tanto, de igual modo, crea una espaciosidad de forma tal que puedan ser recibidas nuevas frecuencias. Sería comparable a una situación en la cual, por así decirlo, estuvieras viviendo en una casa en donde tienes constantemente sonando una cierta música a un cierto volumen, y donde entonces, repentinamente, decides que quizás sería bueno escuchar el sonido del canto de los pájaros tras la ventana. Entonces vas hacia los mandos y bajas el volumen. Cambias el campo en el que estás teniendo la experiencia. Y así, a medida que el volumen decrece, comienzas a escuchar ese fondo que siempre estuvo ahí, el de los pájaros cantando afuera. Y tu atención comienza a desviarse desde el campo vibratorio de la música que has estado escuchando al campo vibratorio de la canción del pájaro. Y entonces llegan nuevas imágenes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos a través del cuerpo. Así, el ayuno sirve para ese propósito. En un nivel más profundo contempla pues el hecho de ayunar como una decisión deliberada que no tiene en realidad nada que ver en los niveles del sentido, del significado, con solo la comida. Es la decisión de interrumpir patrones que se han hecho habituales. Así que ayunas de sonido, de pensamiento negativo, ayunas de tus tareas, de la cama, siempre a la misma hora, o de levantarte siempre a la misma hora. Y esto lo haces un día, 2 días, una semana, un mes y 40 días y 40 noches. Cambias totalmente ciertos patrones, e igual que el efecto de liberar a tu cuerpo del uso habitual de ciertas sustancias, crea un espacio en el cual puede tener lugar algo nuevo. El ayuno del simple marco temporal al que estás acostumbrado creará una espaciosidad en la mente y te harás consciente de cosas que no sabías que estaban ocurriendo. Recibirás señales que no habías recibido antes. Cuando llegué por primera vez a hablar con mi querido amigo Hashem, para comenzar a volver a cultivar nuestra capacidad comunicativa, Yeshua con Hashem, vine a menudo hasta él, y entonces
Más tarde le sugerí que siguiera la práctica de levantarse a las 3 en punto de la madrugada. Esto no lo hacía normalmente a esa hora, y no obstante, haciéndolo, ayunó de su hábito normal, de lo cual aumentó su sentido consciente, y creó o cultivó la capacidad en la estructura cerebral y en el sistema nervioso de poder sintonizar con esas frecuencias exclusivas que siempre están ahí, pero que a menudo se ven desplazadas porque aún estás dormido. En ese momento el resto de la gente alrededor suyo todavía no ha despertado, no estaba llenando el campo vibratorio con todo el ruido de millones de mentes funcionando activamente. Así que este es el sentido más profundo del ayuno. Se trata de hacer las cosas de una nueva manera, ayunando de viejos hábitos, lo cual aumenta tu sensación de conciencia, tu alerta ante lo que está presente. Ayunar es algo extremadamente valioso y debería ser realizado por todo el mundo de vez en cuando. No hablamos aquí de un ayuno ocasional del cuerpo, sino de comenzar a reconsiderar todos los hábitos que tienes, incluso los que son positivos. Si vas a tu habitación de meditar a la misma hora cada día, el cuerpo y la mente comienzan a anticipar lo que debe suceder a través de la experiencia aprendida. Entonces, ve a una hora diferente. Si estás acostumbrado a ciertas oraciones, prueba con algunas diferentes, a veces. Si estás acostumbrado a ir con ciertos amigos regularmente, cambia eso un poco, de vez en cuando. Si tienes costumbre de hablar mucho, pásate un día en silencio. Comienza entonces a reconsiderar los hábitos que hayas cultivado, aquellos que sean más continuos, tanto que nunca piensas en ellos, y entonces tómate un tiempo para ayunar deliberadamente del hábito en cuestión. Si tienes el hábito de leer el periódico dominical, pásate un mes sin leer ningún periódico y observa cómo esto crea un cierto espacio donde poder comenzar no solo a percibir las cosas de una forma diferente, sino a recibir diferentes impulsos. Entonces encontrarás que llegan nuevos pensamientos sobre cómo usar ese tiempo de forma diferente. Ayunar es un arte, y uno que merece ser cultivado en ti mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que experimenté en el desierto durante 40 días y 40 noches? Miedo, frío, calor, aburrimiento, trajín mental, hambre, gozo, éxtasis, deleite, libertad, experiencias extracorpóreas, clarividencia, clariaudiencia, visitas de ángeles, visitas de criaturas que deberían haberme dejado bloqueado por el miedo. Podrías llamarlas serpientes, arañas. Queridos amigos, ese viaje te coloca en una posición donde ya no puedes distraerte de todas esas cosas que diariamente están discurriendo en tu conciencia. Se trata de un tiempo de purificación por no tener ninguna oportunidad de escapar, y así tener que verdaderamente observarlo todo lo que está sucediendo en el campo de la propia conciencia. Surgieron en mí pensamientos de odio a Dios, surgieron pensamientos de decidirme a ponerme al servicio de Satán y no de Dios. También de querer abandonar mis raíces, convirtiéndome en un rico mercader rodeado por lo que llamarías bailarinas. Y ten por seguro que cualquier pensamiento que te puedas imaginar, fuera positivo o negativo, estuvo simbolizado por algo ahí, y que tuvo que ser experimentado dentro de mí en ese periodo, incluso celularmente en el cuerpo. Tuve dudas de mí mismo, tuve ira, todo ello surgió en su totalidad, todo el campo de la conciencia humana en mí, en esos 40 días y 40 noches. Así que en ese periodo fue por entero uno de ayuno, y ese fue el propósito de apartarme de toda comunicación, de todo el confort al que me tenía acostumbrado. Estaba yo solo conmigo mismo, y al habitar conmigo mismo aprendí que nunca había estado solo. Los pensamientos negativos
¿cómo podría llamarlos?, tendieron a llegar cerca del 5.º día y duraron hasta aproximadamente el día 20. Y entonces todo comenzó a cambiar a medida que comencé a notar que podía desidentificarme de ellos, no tenía que juzgarlos, podía notar el frío y simplemente aceptarlo. El cuerpo está frío, ¿y qué? El cuerpo está hambriento, ¿y qué? Deseo ir a ver a mis amigos y danzar y cantar, ¿y qué? Observaba cómo surgían las cosas, y finalmente fue como si éstas se dieran cuenta de que ya no tenían un espacio en mi mente. Y así desistieron. Y al igual que al ayunar físicamente el cuerpo al final está vacío y las estructuras celulares pueden comenzar a repararse y sanar en el nivel más profundo, y el sistema nervioso puede descansar profundamente, de igual modo mi mente comenzó a descansar y en ella fue creada una espaciosidad. Y desde el día 20 hasta aproximadamente el 25 pude sentir una transición a medida que mi conciencia comenzaba a soltar todo lo que había conocido del mundo. Y todo se convirtieron en recuerdos lejanos. Y noté cada vez más que una luz nacía en mí, que se encendía en mí. Se creaba una espaciosidad, y desde ahí comencé a conectar con niveles de conciencia que de hecho ya había experimentado antes, mas ahora tenía tiempo para realmente cultivar mi estancia en aquellas frecuencias en las cuales podía recibir comunicación de otros maestros de ámbitos no físicos. Comencé a sentir el gran amor de Dios como nunca antes lo hubiese sentido, y llegaba no solo como un pensamiento o una inspiración o un fugaz sentimiento, sino que llegó a inundarme, por así decirlo metafóricamente, en una inundación de mi mente y a través de las células del cuerpo y del sistema nervioso corporal. Llegó a asentarse, por así decirlo, en todo mi ser. Era una profunda paz, la confianza perfecta, el reconocimiento de que no estaba solo, de que siempre había tenido lo que necesitaba porque era uno con Dios. Así que tuve muchos estados de bendición y de éxtasis, muchos estados que trascendían la identificación con el cuerpo, y repentinamente fui transportado a otros ámbitos y otros mundos. Comenzaron a emerger representaciones de lo que me quedaba de vida, al acercarme a lo más superficial de mi mente y todas esas cosas que, como tú, iba a tener que hacer para cuidar de mis asuntos diarios. Nada de esto tenía ya capacidad de perturbarme y comenzó a revelarse por sí mismo su propósito más profundo. Y escuché la voz de mi padre hablarme sobre lo que debería saber, más o menos el día 37, y la voz llegó claramente desde mis alrededores y desde dentro de mí diciéndome: «Eres mi hijo amado en quien me complazco». Y repentinamente constaté la verdad, que es verdad siempre. Dios me ama, no necesito hacer nada, soy tal y como mi Padre me creó. Y comenzaron a disolverse las opiniones del mundo en mi campo de conciencia, mi campo de energía, como podrías llamarlo, y comencé a estabilizarme plenamente en lo que podrías llamar un estado mental iluminado. Ya no me identifiqué más como el hijo de José, me identifiqué como el hijo de Dios. Así que ahí tienes una sinopsis de lo que experimenté durante mi peregrinación y mi ayuno. Los 40 días y 40 noches, por cierto, eran una representación numerológica que fue muy importante para las escuelas de pensamiento en las que fui entrenado. Representaban un tiempo de nacimiento, experiencia y desengaño. Es como un ciclo, 40 días y 40 noches, a ser considerado más como algo metafórico que literal. Y cuando regresé, todas las cosas se habían convertido en nuevas y diferentes. Yeshua ben Yosef había realmente viajado al desierto, mas quien regresó era el Hijo de Dios,
Por tanto, querido amigo, date a ti mismo permiso ocasionalmente para ayunar de los hábitos que hayas creado. Capítulo 2. Continuación. Pregunta. Por favor, háblanos sobre María y sobre los mensajes que recientemente están siendo publicados y que dicen que proceden de ella. Respuesta. Realmente, querido amigo, ¿quieres que rellene volúmenes y más volúmenes? ¿Quieres tenerme horas hablando? Porque, en verdad, podría utilizar todo el tiempo del mundo para hablar del amor de quien fue conocida como mi madre, que sigue siendo siempre una íntima parte de mí mismo. Porque seguimos en perfecta comunicación, por supuesto. Ella, aquella, como alma, eligió permitir, eligió acordar entrar en el drama de mi propia encarnación en el mundo. Ella fue por tanto colocada en la posición de detener todo lo que no fuera amor dentro de sí misma y contemplar los propios hábitos de ser madre, trascendiéndolos, para poder servir en un cuadro más amplio. Esa encarnación fue una en la cual ella perfeccionó su propio despertar, su propio compromiso con lo que está mucho más allá de cada conciencia individual. Ella vive siempre tal y como vivo yo, y ella nunca ha dejado de seguir la vía del corazón, esa vía que es perfeccionada cuando la conciencia reconoce que yo vivo, pero no yo, sino aquello que es la creación de mi Padre, la conciencia crística. Ella sola vive a través mío. Ella es un ser extremadamente activo en eso que llamarías tu marco temporal actual. Está hablándole a muchos. Las apariciones que han sido registradas por lo que llamas la gran autoridad de la Iglesia, esas apariciones no son la mera imaginación de nadie y van a verse realmente en aumento. Los mensajes que ella está dando, y esto debe ser dicho a aquellos seres con quienes ella está intentando comunicarse, requieren que su mensaje sea dado de una manera que es algo diferente de la manera en que yo estoy formulando este mensaje y que te estoy dando a través de este canal. ¿Y por qué? Porque el maestro sabio aprende el lenguaje del estudiante, el temperamento, el espacio de conciencia en el cual está, y entonces le habla los términos que mejor puedan ser entendidos. Y así, ella habla de los cambios en la tierra, habla del amor de Dios, habla un lenguaje que muchos no prefieren, pero que otros sí. Y no obstante existe todo un arte, toda una habilidad y un propósito. Y su propósito es por entero el mismo que el mío: cultivar en todos los que quieran escuchar el realineamiento de sus percepciones, de modo tal que puedan sanar su sentido de separación con respecto a Dios y regresar a la verdad del amor, al merecimiento y al poder y la gracia para despertar. En otros términos, hay muchos que se reivindican como canales suyos y que no lo son. Y si prestas atención a la vibración que sientes con los libros que puedas leer, o con las cintas que puedes escuchar, o lo que sea que tengas, siempre reconocerás su presencia, porque hay cierta suavidad ahí, cierta gentileza, cierta cualidad de maternidad perfecta, por así decirlo, con todo lo cual te puedes sentir como si ya solo quisieras reposar tu cabeza sobre su pecho y disolverte en la bendición del amor. Siempre detectarás a aquellos que no están comunicando con ella, pero que querrían hacerte pensar que sí, por cierto tipo de constricción, por cierto sentido de energía egoica, de miedo al futuro. Mejoras esto otro va a suceder, no hay modo de evitarlo.
Este tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto. Y realmente, tal y como hice entonces, amo profundamente a aquella y la contemplo como un ejemplo radiante de lo que puede ser la conciencia. Lección 3. Si hablara en el lenguaje de vuestro mundo, no podría encontrar palabras que pudieran transmitir el amor que siento por vosotros. No puedo encontrar palabras que puedan transmitir el amor que siente, que Dios tiene por todos nosotros. Si busco entre los lenguajes de vuestro mundo, no puedo encontrar un concepto, una palabra, una sola idea, filosofía o dogma, que pueda contener en verdad el misterio que está más cerca de vosotros que vuestra propia respiración y que aguarda a vuestro descubrimiento. Si busco por toda la creación, si busco por las muchas mansiones que existen en los dominios de la creación de mi Padre, que es infinita, por mucho que lo intenten, no puedo descubrir nada que realmente pueda describirte a ti. No puedo encontrar nada que sea más valioso que tú. En verdad no puedo descubrir nada que hable más elocuentemente sobre el amor que Dios es que tu propia existencia. Por tanto, en verdad, te contemplo constantemente y me maravillo ante el esplendor del amor de mi Padre. Es entonces a través de ti como alcanzo a descubrir todo lo que Dios es. Y como hombre, cuando caminé por vuestro plano, comencé a constatar que el mayor regalo que jamás podría recibir solo me podría llegar cuando eligiera entregar cualquier percepción que yo pudiera inventarme sobre vosotros, mi hermano o hermana, y que pudiera velar la verdad que es cierta siempre acerca de ti. Cuando tenía 9 años de edad, comencé a despertar justo a esto que te estoy describiendo ahora. Y cuando mi padre quiso que me sentara con los ancianos, y cuando me leía la Torá, comencé a ser compelido por algo interior. Algo me empezó a decir que, bajo todas aquellas percepciones que yo podía crear acerca de otro, había algo esplendoroso y brillante esperando a ser descubierto. Comencé a sentirme muy diferente de mis compañeros. Comencé a preocuparme por las cosas interiores. Cuando escuchaba hablar a los ancianos, a menudo sentía como si hubiera sido arrastrado muy lejos de donde me encontraba. Y me llegaban imágenes, me llegaban pensamientos y sentimientos que no comprendía ni había asimilado en mi ser. Pero algo comenzó a impulsarme. ¿Cómo podría descubrir el poder de ver solamente ese brillante esplendor? ¿Me sería posible ver a mis hermanos y hermanas tal y como mi padre contempla a sus hijos? Y, en verdad, descubrí que la manera de ver con los ojos de Cristo comienza con la aceptación de que yo, como creador, creado a imagen de Dios, realmente, literalmente, elijo cada experiencia y la traigo hacia mí. Que yo creo los velos mediante los cuales veo la creación. Y comencé a cambiar de marcha suavemente. Comencé incluso a ser visto como alguien que se estaba rebelando contra las enseñanzas de mis ancianos esenios. Porque comencé a apartarme de la lucha para llegar a Dios, de la lucha por la perfección y a cultivar en mí mismo el proceso de permitir. Descubrí que si contemplaba mis percepciones, mis sentimientos, mi comportamiento, tal y como exactamente eran, sin ensombrecerlos con mis propias interpretaciones, que sí podía enseñarme a mí mismo a abrazar las cosas con inocencia, entonces los velos comenzarían a ser disueltos en mi mente. Porque cuando tenía 9 años de edad
ya había aprendido a tener miedo de pensar, hablar, actuar, de manera que no estuviera en conformidad con la sabiduría prevaleciente de ese tiempo, incluso dentro de la comunidad esenia, que ya había devenido bastante rígida. Había ya mucho dogma, y el dogma siempre conduce a la riña. Comencé a descubrir que si contemplaba con inocencia todas las cosas, entonces, a través de ellas, comenzaba a brillar una luz, y que a medida que más permaneciera en esta inocencia, más la luz brillaba. Y al crecer, comencé a descubrir que los viejos maestros que hablaban de la necesidad de perdonar 70 veces 7 sabían algo muy profundo, y algo que se había incluso perdido en la tradición o en las tradiciones judías y esenias de mis días. Porque, como ves, perdonar significa elegir liberar al otro de las percepciones que has estado proyectando sobre él. Se trata, por tanto, del acto de perdonarse uno mismo las propias proyecciones. Y a medida que comenzamos a perdonar, incluso hasta 70 veces 7, cada vez que perdonamos, nos llevamos a nosotros mismos más y más profundo hacia la pureza de nuestra propia conciencia. Comenzamos a ver cuán profundamente hemos estado coloreando y por tanto afectando a todas nuestras relaciones mediante el simple acto de no ser conscientes del poder de la proyección. Por tanto lo aprendí bien, que el perdón es una clave esencial en la sanación. Lo opuesto al perdón es el juicio, y el juicio siempre crea separación y culpa. El juicio evocará un sentido de culpa en aquel que ha sido juzgado, a no ser que, por supuesto, él o ella esté perfectamente despierto o despierta. Pero, más que esto, cada vez que tú juzgas algo o a alguien, literalmente habrás obtenido culpa para ti mismo y dentro de ti mismo, ya que existe un lugar dentro de ti, aún presente, que reconoce la perfecta pureza de tu hermano y hermana, y que ve muy claramente que todas las cosas en el ámbito humano son o bien extensión de amor o un pedido por ayuda y sanación. Por tanto, querido amigo, cuando juzgas, te has ido fuera del alineamiento con respecto a la verdad. Has decretado que el inocente no lo es. Y si deseas juzgar a otro como alguien que no tiene inocencia, has declarado para ti mismo que en ese mismo momento eso es también lo que es verdad sobre ti. Por tanto, practicando el perdón, realmente cultivas la cualidad de conciencia en la cual finalmente puedes llegar a perdonarte a ti mismo. Y en verdad son los perdonados quienes pueden recordar a su Dios. Y así, por tanto, en esta hora, queridos amigos, deseamos compartir algo con vosotros acerca del poder del perdón, sobre cómo cultivarlo, refinarlo, sobre cómo entender esas profundidades del perdón que nos pueden ser reveladas a medida que perdonamos 70 veces 7, y sobre cómo poder poner sobre la mesa aquello que aún no haya sido perdonado, sino quizá olvidado. Queremos hablar también en esta hora de lo que es la percepción y de lo que es la proyección. Estas dos son de una importancia crítica, porque cualquiera que entre en uno de esos así llamados caminos espirituales debe finalmente afrontar y lidiar con su profunda necesidad de perdón, que es una expresión del profundo deseo del alma de ser perdonada. Porque no hay nadie que camine por este plano que no haya sido tocado por el veneno del juicio. Queridos amigos, al hablar de estas cosas, no obstante, no permitan que la seriedad penetre en vuestras mentes, pues en verdad
Todo lo que hacemos es en realidad describir para vosotros lo que necesitan hacer y pueden hacer para poder liberar la carga de ilusión que parece dibujar un pesar en sus rostros, una sensación de falta de seguridad en el mundo. Podrían pensar sobre esto como algo que consistiera en agarrar algún tipo de mando de control que, al girarlo un poco, te ilumina, llevándose tu carga de culpa y juicio. Por tanto, en verdad, comprende bien que el perdón es esencial, y lo que no ha sido perdonado a otros, no te ha sido perdonado a ti, y no por un Dios que esté fuera de ti, sentado en su trono, pues el Padre nunca juzga. Lo que no has perdonado en otro o en el mundo no es sino un reflejo de lo que tú llevas dentro como carga que no puedes perdonarte a ti mismo. Tienes un dicho interesante en tu mundo. Quien lo dice lo es. ¿Crees que podrías ser siquiera capaz de juzgar a otros si en ti no se despertara algo que dispara en ti la creencia de que sabes exactamente lo que el otro tiene entre manos? Y por eso es por lo que le juzgas. Y algunas veces juzgas tan duramente porque le temes a esa misma energía dentro de ti mismo. O porque recuerdas cómo de dañado te has sentido cuando has actuado desde esa energía. Mas, cuando te hayas perdonado a ti mismo, ten por seguro que conocerás lo que significa caminar en este mundo y sin embargo no ser de este mundo. Serás capaz de sentir la energía o actividades que cualquier otra alma pudiera libremente elegir y discernirás esa energía, comprenderás esa energía, verás a través de ella y no obstante verás el rostro de Cristo ante ti. No reaccionarás, lo cual significa actuar otra vez tal y como lo hiciste en el pasado. En vez de eso, incluso si estás siendo perseguido, oprimido, o por hablar de una experiencia personal, clavado en una cruz, habrás cultivado la capacidad de amar. Y en todas las situaciones, sin importar lo que otro ser esté haciendo, tu primera respuesta será entrar en la callada calma de tu interior y meramente preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué me quieres hacer decir? ¿Qué es más apropiado para esta alma en este momento? Pues cuando el perdón haya purificado la mente y el corazón y el campo emocional de tu propio ser, descubrirás que existes solo para extender amor.